Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo se obtiene o cómo se calcula la composición o lo que es lo mismo la suma o la resultante de varias fuerzas, ¿vale? Existen dos maneras en las que nosotros podemos combinar las fuerzas. Vamos a ver hoy las fuerzas concurrentes. Recordarán del vídeo anterior que les expliqué lo que era el punto de aplicación de un vector, ¿vale? El punto de aplicación de un vector es ese punto sobre el cual se ejerce una fuerza. Pues bien, las fuerzas concurrentes son aquellas varias fuerzas que tienen el mismo punto de aplicación, ¿vale? Es como si yo cogiera y dijera, vale, pues yo voy a coger en este extremo de un objeto y voy a aplicar una fuerza, vamos a llamarla, por ejemplo, fuerza 1, ¿vale? Y después sobre ese mismo punto se va a aplicar otra fuerza, ¿vale? Y la podemos llamar, por ejemplo, fuerza 2. Entonces, como ustedes supondrán, si yo sumara el efecto de estas dos fuerzas, lo que está haciendo la fuerza 2 es parcialmente contrarrestar la fuerza 1, ¿vale? Si una persona empuja en un sentido y otra empuja en otro sentido, pero más pequeñito, con menos fuerza, lo que vamos a lograr es que este objeto muy posiblemente se vaya a desplazar hacia donde va la fuerza más grande, pero se va a desplazar más despacio de lo que le haría si la fuerza 2 no se lo estuviera dificultando, ¿verdad? Imagínense dos personas, ¿vale? Imagínense personas, si quieren este mismo dibujo, pero pensando que fuera un objeto y una persona empuja por un lado y otra persona empuja por otro lado, ¿vale? La persona que está empujando hacia la derecha está haciendo una fuerza grande y la persona que está empujando hacia la izquierda, a lo mejor por cualquier motivo, tiene menor fuerza y está haciendo una fuerza más pequeña. Entonces la persona que va a ganar va a ser la persona que empuja hacia la derecha, la que tiene la fuerza más grande. Pero es verdad que va a ir bastante más rápido, ¿vale? Que si se diera el caso de que no estuviera la persona 2, ¿vale? Si se diera este caso, pues la única fuerza que existe sería la fuerza 1 y en ese caso se movería, pero además se movería todavía más rápido porque no hay nadie que esté empujando en sentido contrario, ¿vale? Bien, pues vamos a dividir las fuerzas concurrentes en diferentes tipos. En primer lugar vamos a ver las que tienen misma dirección, como la que les he dibujado aquí. Y pueden ser misma dirección de mismo sentido, o sea que van hacia el mismo lado, o de sentido contrario. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo, ¿vale? De que fueran de misma dirección, o sea, izquierda-derecha, pero son de sentido contrario. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo, si quieren sencillito también, de que fueran, por ejemplo, una fuerza 1 en misma dirección y sentido que una fuerza 2. Es como que se estuvieran ayudando. Ahí el movimiento que consigues es de nuevo hacia la derecha, pero más grande si haces la suma de las dos que si tienes en cuenta una sola. ¿Vale? Así que por este lado tenemos esta. ¿Vale? Y por otro lado vamos a ver fuerzas que sean perpendiculares entre sí. ¿Vale? Un ejemplo de esto sería, pues les puedo poner si quieren un ejemplo un poquito más práctico, como les puse antes el de la caja empujada. Imagínense que tuvieran una caja apoyada en un suelo, ¿vale? Y viniera una persona y quisiera empujarla hacia un lado. Vamos a suponer que esta va a ser la fuerza 1. Pero a su vez tenemos la suerte de que tenemos una grúa que nos ayuda a levantarla hacia arriba. ¿Vale? Va colgado de algo que está ejerciendo sobre ese mismo objeto una fuerza que me ayuda a levantarlo del suelo. Vale. Entonces, si nos hiciéramos una idea más o menos de lo que iba a pasar, pues bueno, si va a ir hacia adelante y hacia arriba, me hago la idea de que la dirección y sentido del movimiento sería hacia arriba pero en diagonal, porque yo también lo estoy empujando. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora cómo se calculan en cada uno de los diferentes casos y cómo se dibujan. Vamos a empezar por el primer caso. El primer caso sería el de dos fuerzas, ¿vale? Que van en la misma dirección, por ejemplo F1, y pues dibujo aplicando más o menos sobre el mismo punto, ¿vale? Son paralelas, F2. Entonces, ¿cuál es el objetivo de calcular una composición de fuerza? El objetivo es calcular, como vimos en el vídeo anterior,
la resultante de fuerzas, es decir, el vector que supone la suma de estos dos vectores, ¿vale? Vamos a ponerles ejemplos con datos numéricos. Imagínense que esto valiera 10 newtons y que esto valiera 8 newtons. Pues la resultante valdría, por lo tanto, la suma de ambas fuerzas, ¿vale? Valdría 10 más 8, 18 newtons. Y tendría además que dibujarla, ¿vale? Dibujaría un vector resultante que va en la misma dirección y sentido, ¿vale? Que las dos fuerzas iniciales, pero que es más larga, debería ser la suma de 10 y después ponerle el de 8. A mí me ha quedado aquí un poquito demasiado larga, habría que hacerlo más o menos a escala. Y saber que su valor es 18, porque lo que hacen es ayudarse mutuamente y por lo tanto se suman. En el segundo de los casos, vamos a ver qué pasa cuando se aplican sobre un mismo punto, en la misma dirección, pero sentido contrario. Vamos a poner el mismo ejemplo, ¿vale? Que tenemos una fuerza E2, por ejemplo, que vale 10 newtons, pero en sentido contrario tengo una fuerza 1 que vale 2 newtons, ¿vale? Entonces, si yo fuera a calcular aquí la resultante, tendría que tener en cuenta que se vuelve a hacer sumando siempre fuerzas. Pero claro, aquí es como si la fuerza que va hacia atrás tuviera signo negativo. O sea, es como si a 10 le sumara menos 2. ¿Vale? Eso se puede representar de esa manera o se puede directamente poner sin vectores, porque así darías un valor numérico y dirías la fuerza más grande menos la fuerza más pequeña, ¿vale? Lo pueden representar como ustedes quieran de las dos maneras. Lo importante al final que es que estás calculando, en el primero de los casos, estás calculando que es menos 2, que es la fuerza que va en negativo, más 10 es 8 newtons, o podrías hacer 10, que es la más grande, menos 2, que es la pequeña, 8 newtons, ¿vale? Me quedaría con ese resultado. Y tendría que ser capaz de dibujar la resultante. ¿Hacia dónde va a quedar la resultante de 8 newtons? Pues está claro que hacia donde estaba la fuerza más grande, ¿vale? Porque si van 10 a la derecha y 2 a la izquierda, lo único que ha hecho esta fuerza es quitarle a esta de aquí la longitud correspondiente a 2, ¿vale? Me ha salido un poco grande esta de aquí, ¿vale? No me lo tengan en cuenta el tema de la escala. Es para que, sobre todo para que lo vean bien. Y aquí podríamos decir el resultante y decir, este resultante es de 8 newtons y dibujas también hacia dónde va, ¿vale? Así que verán que este tema es muy importante, además de los sencillos calculitos que vamos a hacer, el representar siempre con un dibujo el problema que estamos efectuando. Ya por último vamos con el tercero de los casos, ¿vale? Les ponía antes un ejemplo de que tú aplicas sobre un objeto, pues una fuerza, por ejemplo, como vamos a seguir si quieren con lo mismo, una fuerza de 10 newtons hacia derecha, y una fuerza a lo mejor hacia arriba de, vamos a ponerle otro valor, venga, vamos a ponerle por ejemplo 5 newtons, ¿vale? Yo voy a tener que calcular la resultante y dibujar la resultante. Si yo esto gráficamente me lo planteo, tengo bastante claro, ¿vale? Que siempre la suma de un vector va a ser lo mismo que coger un vector y dibujarlo a continuación del otro. Entonces imagínense que yo después de la F2 dibujara la F1, ¿vale? Copiara esta fuerza aquí y donde acaba, ¿vale? Ese punto donde termina esa suma de fuerzas es hasta donde llega la resultante. Y la resultante va a llegar desde el punto de aplicación hasta la suma de los vectores, ¿vale? Es como si yo cogiera, les repito, este vector F1 y lo pusiera a continuación de F2, ¿vale? O al revés. Después de F1, colocara, después de la punta de F1, colocara F2. Donde termine la suma de esos vectores, ¿vale? Siempre será la suma de fuerzas que tengan un ángulo entre sí. De hecho, veremos a continuación que hay un mogollón que no tienen por qué ser perpendiculares, pero un cuarto lo vamos a trabajar perpendiculares porque son las que son fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque yo ahora les puedo plantear a ustedes que aquí lo que tengo entre estas tres líneas de aquí es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, lo que tengo aquí es la posibilidad de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Tendría tres fuerzas representadas. Tendría por un lado la F2, que es la línea de abajo, la F1,
¿vale? Que yo la tenía dibujada a la izquierda, pero fíjense que es como si yo lo hubiera trasladado aquí, mide lo mismo en longitud, ¿vale? Y tengo la resultante. Entonces, de esas tres fuerzas, ¿vale? Yo ya tengo dos. Puedo perfectamente calcular la tercera. ¿Cómo se hará? Pues se hará simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa, siempre recuerden que es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo recto, ¿vale? La hipotenusa sería, al cuadrado, sería el resultado de la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿vale? Tendría aquí, como decíamos, dos catetos, el de abajo y el de la derecha, y aquí tenemos la hipotenusa. Entonces es tan sencillo como que podemos resolver matemáticamente. De hecho, en este caso vamos a calcular la resultante y tenemos dos fuerzas, pero es como siempre, yo les podría dar la resultante y una fuerza y ustedes tener que calcular la otra. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil, ¿vale? La resultante va a ser la raíz cuadrada de cada una de las dos fuerzas al cuadrado. En este caso tenemos una F1 que vale 5 y tenemos una F2 que vale 10. Así que esto sería la resultante de 25 más 100 igual la raíz cuadrada de 125, que me da 11,18 newtons, ¿vale? Así que yo podría perfectamente decir que esta resultante vale 11,18 newtons. Y lo pueden comprobar, ¿vale? Tendrían que hacer 11,18 al cuadrado, debe dar lo mismo que la suma de estos dos, ¿vale? Así que estos serían en principio las diferentes sumas de fuerzas que vamos a ver en el apartado de fuerzas concurrentes, es decir, fuerzas que tienen el mismo punto de aplicación. Fíjense que en todos los casos yo siempre he dibujado un punto, ¿vale? He puesto un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí, sobre el cual hemos aplicado las diferentes fuerzas salientes de ella. Y a partir de esas fuerzas hemos calculado la resultante. Ya por último, a modo de curiosidad, que sepan que también se pueden sumar cualquier otro tipo de fuerzas, tengan la dirección y el sentido que tengan, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo una fuerza que va hacia allá y otra que va hacia allá, yo podría sumarlas. ¿Cómo? Pues como les contaba antes, ¿vale? Yo tengo, imagínense aquí una fuerza 1 y aquí una fuerza 2. Siempre los vectores, como se van a sumar, va a ser como si cogiéramos este vector de aquí, ¿vale? Uno de los dos, el que fuera, y lo colocáramos a continuación del anterior, ¿vale? De uno de ellos. Entonces, si por ejemplo ponemos F1 y a continuación de F1, donde este termina, colocamos con el mismo ángulo, longitud y todo, colocáramos de manera perfecta F2, ¿vale? Ese punto sería donde acaba el vector de la suma, el vector resultante, y el punto de aplicación de ambos es donde empieza. Por lo tanto, podría dibujar el vector resultante desde el inicio hasta el final. ¿Qué pasa? Que a nivel de cuarto de la ESO esto como mucho lo podemos hacer a nivel gráfico, ¿vale? Podemos ver dónde empieza, dónde estaban los dos y dónde termina, dónde se juntan cuando vamos aplicando los dos, ¿vale? De hecho, yo podría seguir añadiendo vectores que hicieran un montón de cosas y al final la resultante sería donde acabe la suma de todos ellos. Ya en bachillerato aprenderían a hacer esto teniendo en cuenta la composición y el ángulo de cada uno de estos vectores. Pues nada, chicos, hasta aquí la clase de composición de fuerzas concurrentes. Vamos a empezar a practicar algunos ejercicios en clase.